Muy buenas tardes, alquimistas, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de este hermoso día. Hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante, las señales, las sincronicidades, las casualidades. ¿Qué es eso? ¿Por qué se manifiestan? Vamos a estar hablando de eso y como siempre les recuerdo, aprovecho la oportunidad para la gente de Capital Federal. El 16 de octubre voy a estar dando un taller presencial sobre ordenar el interior. Vamos a estar trabajando varios temas, especialmente casos en vivo, cosas que las personas que asisten quieren solucionar. Y vamos a estar trabajando especialmente síntomas físicos, pero también vamos a estar hablando de otros temas como ganar dinero, cómo hacer para concretar una meta y muchísimas cosas más. Así que aprovechen la oportunidad. Bien. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Las cosas que suceden por casualidad, esas señales, ¿no? Justo abrí la puerta de mi casa y entró una mariposa. ¡Qué lindo! Pero, ¿por qué ocurre eso? ¿De dónde vienen esas casualidades? Estaba pensando en una amiga que hace años que no veo y aparece, me llama. Me llega algo casualmente de ella. Estaba hablando sobre un melón y estoy haciendo zapping en la tele y me aparece una propaganda de melones. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay detrás de las casualidades, las señales, las sincronicidades? Bueno, para los alquimistas, estudiar esas sincronicidades, esas casualidades, el azar, la suerte, es algo que traspasa la lógica, pero que justamente el alquimista lo que hace es verle la lógica al azar, la lógica a esas casualidades que suceden. ¿Qué es lo que ocurre? Se dice que cuando ocurre una sincronicidad, una casualidad, que vos estás pensando en algo, hablando de algo, que casualmente soñaste con algo y eso aparece, tiene que ver con que estás conectando con el plano divino. Es decir, ¿cuál es el plano divino? ¿Cuál es el plano divino? El plano divino es el plano creativo. Es decir, un pensamiento tuyo creó algo que se materializó. Un sueño tuyo creó algo que se materializó. Un deseo tuyo materializó. O sea, las sincronicidades, las casualidades, son producto de algo que creaste vos. El tema es que vos no sabes cómo lo creaste. Y ahí es donde empieza a entrar el estrés. ¡Ay! ¿Cómo hice? ¡Ay! Yo sé que dije algo, pero no me di cuenta lo que dije. Y gracias a eso, mi cartón salió ganador y pude ganar el bingo. ¿Qué hice? Bien, eso es lo que estudia el alquimista. Por eso siempre está atento, constante, porque nunca sabemos cuándo va a suceder esa sincronicidad, esa casualidad, que justamente te da la evidencia de cómo funciona el plano creativo, el plano divino, o cómo literalmente se materializa en el universo. Entonces, todo lo que ocurre en tu realidad tiene un orden, pero ese orden es totalmente imperceptible para quien no sabe qué significan esos órdenes. De antaño sabemos en las historias y en los mitos que los animales, las plantas, las plumas y todo tiene un simbolismo. Tenemos el simbolismo espiritual, esotérico, de ciertas cosas y uno puede tranquilamente poner en Google qué significa una libélula, qué significa que te aparezca un escarabajo, qué significa que te aparezca una pluma y vas a encontrar montones de hipótesis y mitos con respecto a esas cosas. Pero más allá del significado que cada cosa tiene que ver con los mitos, las leyendas y las historias detrás de eso, lo que queda claro es que se entra en ese plano creativo. Y esa es la parte más importante. Aprender a crear es aprender el lenguaje del universo, pero por sobre todo aprender
a materializar el futuro. Lo que tendemos a hacer, como siempre les digo, es repetir el pasado, estar nosotros, tenemos una mente programada para sobrevivir y lo único que hace es repetir la misma escena. O sea, estamos condenados a experimentar las mismas experiencias del pasado. Lo que va a cambiar va a ser la materia, pero la historia no va a cambiar, el mito no va a cambiar, el paradigma no va a cambiar, digamos, la onda no va a cambiar, la partícula sí, pero la onda, que puede tener infinitas posibilidades, siempre va a elegir la posibilidad que le dicta el pasado. Como siempre les digo, el pasado ya pasó. Es genial los destellos. El pasado ya pasó. ¿Y a dónde pasó? Al presente. El presente es la actualización de un pasado. El presente en realidad es materia consciente en ese instante de algo que ya está gestado en el pasado. ¿Y cómo hago para crear algo distinto, un futuro? Tengo que crearlo, tengo que entrar en ese plano creativo. Por eso es muy importante que empieces a entender cómo funcionan las señales, las casualidades, las sincronicidades. Cuando vos decís, uy, qué sincronicidad, qué casualidad. No, no es una casualidad, no es una sincronicidad. En realidad es que justamente rompiste la barrera del tiempo y te uniste a un futuro. Pero es un instante. Si no entendés lo que significa ese mensaje, básicamente se pierde esa llamada, ese código que está ahí, en eso que está en el azar. No es casual, ¿no? De que justamente vengo de una familia donde todos los apellidos tienen que ver con lo que estudio, ¿no? El azar, y mi abuela era Azad, árabe. Y cada vez que hablo del azar me acuerdo de esa parte genealógica que está en mí. Nada puede aparecer que ya no esté codificado en el pasado. Todo está creado en el pasado, no está creado en el presente. El presente básicamente es el pasado. El tema es que la gente cree que cuando crea el futuro está creando algo nuevo. En realidad lo que está creando es una versión del pasado. No estamos creando cosas que van más allá de nuestros límites mentales. Por eso la única manera de romper esa barrera del tiempo es creando algo imposible. Cuando yo les digo, tienen que materializar cosas imposibles para la historia que ustedes tienen. Es imposible que yo gane tanta cantidad de dinero con el mismo trabajo. Bien, dirigite hacia eso para poder generar un futuro distinto. ¿Por qué? Porque generalmente amoldamos nuestras metas a lo que creemos que es posible, pero lo que es posible en base a un pasado que tenemos. Cuando aparecen esas señales, esas sincronicidades, esas casualidades, ese azar, en realidad es una respuesta a un plano creativo que estamos encendiendo, pero como no somos conscientes en el momento que lo estamos haciendo, se pasa por alto de cómo lo logramos. Cuando nos pasan esas cosas buenas, que uno dice, wow, qué casualidad, y uno siente una energía extra, porque es como que te sorprende, no podemos lograr entender cómo funcionó eso, por qué de casualidad pasa esa situación. El estudio de esa sincronicidad es el estudio que hace el alquimista, de cómo se genera esa casualidad, donde yo puedo sintonizar con cosas que van más allá de mí mismo. Es decir, yo no puedo controlar el mundo afuera, exterior. Puedo controlar mi propio mundo, el mundo interior. Bueno, acá viene la clave. Quien controla su propio mundo interior, es decir, adentro, aprendió a ordenar adentro su propio mundo interior. ¿Cuál es nuestro mundo interior? Nuestros estados emocionales, nuestros estados mentales, nuestros estados corporales. Es decir, si yo no logro con
mi sabiduría, lograr ordenar mi mundo interior, es decir, mi cuerpo, mi sistema biológico, mi sistema emocional, mi sistema mental, no puedo ordenar afuera. Digamos que tengo un propio autoexamen que primero es mi mundo interior para lograr una conexión con el mundo exterior. Hasta ahí va. Si yo no logro sentirme como quiero sentirme, si yo no logro pensar como quiero pensar, si yo no logro soñar como quiero soñar, si yo no logro el cuerpo que quiero como lo quiero, todavía no puedo acceder al mundo externo. Pero ocurre algo maravilloso. Cuando vos empezás a hacer ese viaje interior, empiezan a aparecer estas sincronicidades, como si ese plano divino te dijera, es por ahí. Cada vez que vos haces una toma de conciencia, cada vez que vos te estás preguntando cosas, emitiendo sonidos, emitiendo cuestionamientos y estando rompiendo tus límites mentales, al romper un límite mental estás rompiendo una barrera del pasado y automáticamente aparece de casualidad un evento, una situación, una cosa que te viene como respuesta a esas preguntas que te haces. Todo el tiempo están pasando, pero no las percibimos. Las señales constantes. El tema es que no sabemos preguntar, no sabemos direccionar lo que queremos. Y como no sabemos decir lo que queremos, no tenemos las respuestas del universo. Como siempre les digo, el universo se rige por los versos. Y en lo que vos decís, hay una dirección que va a emitirte una respuesta. Cuando vos preguntas, ¿quién soy? Cuando vos te preguntas a vos misma, ¿quién soy? Automáticamente te van a venir un montón de respuestas en tu mente. Y soy Natalia, a qué me dedico, quién es mi mamá, quién es mi papá, de dónde vengo, dónde vivo. Te van a venir, en base a esa pregunta, montones de informaciones. Pero lo que uno no entiende es que afuera también aparece la respuesta. De pronto yo me estoy preguntando, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pero si estoy atenta, me voy a dar cuenta que de pronto estoy con mi celular y de casualidad me aparece una página y me dice, descubre quién soy. O una pregunta que tiene que ver con lo mismo que yo dije. Ahí es cuando uno empieza a tener la evidencia de que hay algo que yo hago que no importa dónde esté, aparece una respuesta. Entonces vos decís, no, porque quiero generar un cambio, quiero transformarme, y estás ahí, qué sé yo, tomando sol en el patio de tu casa, y estás pensando en eso y estás cuestionándote en que querés cambiar, estás hablando de eso con tu marido, y de pronto aparece una libélula, sin que vos te des cuenta de que esa libélula que se apoyó en esa rosa que vos justo estabas observando era una respuesta del universo que te estaba diciendo que había algo que se estaba transformando, porque la libélula nos habla de ese camino a la transformación. No es lo mismo que la mariposa. Pero uno dice, ¡ay, qué linda la libélula! ¡Qué linda! Y Dios por el otro lado dice, ¿para qué le mando mensajes si no me va a escuchar? Por eso en las religiones se usa mucho el orar. En todas hay que orar. No se puede pensar, no se puede emitir emociones. En todas hay que emitir sonido. Hasta inclusive en los lugares más antiguos lo que hacía era se cantaba, se bailaba. La música, el sonido rige sobre todo. Es más, en la ciencia ya tenemos a Nikola Tesla, el que da un gran avance en todo lo que es el Wi-Fi y todas las comunicaciones que hoy tenemos, que nos dice que si queremos conocer los secretos del universo tenemos que pensar en frecuencias y en sonido y en vibración. El sonido mueve a las cosas, pero el sonido no es simplemente el sonido. El sonido es lo que cuando vos observás un objeto tiene un sonido, una palabra.
Cuando vos observas algo, automáticamente en tu mente aparece la palabra de eso que observas. Eso también es sonido. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene volumen es sonido y luz. La palabra volumen viene de volumen, algo con volumen, masa, y el volumen habla también del sonido. Es decir, la palabra volumen encierra esas dos cosas. Todo lo que tiene volumen tiene luz y tiene sonido. Entonces vos cuando ves un objeto también estás activando programaciones. Por eso los ataques de pánico a veces suceden cuando una persona ve un objeto o ve cierta situación o ciertas palabras, o con las alergias. La persona que es alérgica, directamente con que le pongas la palabra escrita en un papel y se la pases por el cuerpo, empieza a emitir la alergia. ¿Por qué? Porque todo está encerrado en una vibración, en un sonido, en una palabra. Y nuestro nombre tiene un sonido. Eso, si bien lleva un estudio muy profundo que hacemos los alquimistas, que es desocultar lo que está dentro de nuestros sonidos para apropiarnos de nuestro nombre. Por eso se llama nombre propio, porque venimos a apropiarnos, a entender qué significa nuestro nombre, por qué la casualidad, el azar me pone ese nombre y no otro. Y cuando empezamos a entender que en nuestro nombre está nuestra historia, la historia que se repite una y otra vez, y la historia que yo tengo que aprender a domar para hacerla mi aliada y poder gestar una identidad nueva. Por eso en la mayoría de los mitos, de las leyendas, hay transformación de nombres, bautizar, nombrar, y por eso la frase, lo que nombres es sagrado. ¿Pero por qué? Porque uno hace sagrado al nombrar, y al nombrar es al decir. Por eso el bendecir y el maldecir. Básicamente lo que te quiero decir es esto. Todas las señales que aparecen en tu vida tienen que ver con tu orden interior, con lo que a vos te está pasando emocionalmente, físicamente. Y siempre que te haces preguntas, te contestan, pero no sabes lo que significa eso. ¿Por qué? Porque estamos en piloto automático, porque no nos enseñaron a descifrar el lenguaje del universo. Todo el tiempo estamos repitiendo el pasado, todos los días son iguales, pero pasan cosas distintas, casualidades distintas, que varían ese pasado. Esas cosas que pasan distintas son señales que se te presentan para que las interpretes y puedas verlas como un oráculo, porque es como se está tejiendo tu futuro. Si uno no empieza a escucharse cuando habla, no sabe lo que está tejiendo, no sabe lo que está armando en el futuro. Pues el tiempo se mide por la hora. La hora es el orar. Por eso se llama igual. Pero la hora tiene una H, porque la H es muda. Son dos caminos que se unen en el medio. Esa H es el puente entre la tierra y el cielo. Por eso es invisible, es muda al nombrarla. Porque la H es como una escalera que nos lleva al cielo, nos eleva. Pero si no aprendemos a escuchar, no podemos entender que estamos siendo escuchados. ¿Escuchados por qué? Por el universo, que está todo el tiempo manifestando lo que emitimos. Nosotros emitimos a través de un lenguaje físico, un lenguaje hablado, un lenguaje emocional. Lo que une todos esos lenguajes es el sentir. Los destellos. El sentir une todo. El sentir une todo. El sentir une todo. Todo empieza en el sentir. Por eso la oreja, que es la puerta del sentir, donde está el sentido de todo, es igual a un feto. Porque ahí empieza la materialización.
Pero como no vemos el sentido, no vemos el lenguaje, las imágenes más allá de nuestras interpretaciones, que en realidad son informaciones que otro nos dio, en la cual nos estructuró en una mente dual, donde piensa que lo que pasa afuera no tiene nada que ver con lo que pasa adentro. Entonces, cuando uno empieza a ir más allá de su mente y empieza a cuestionarse y empieza a ir más allá de esas informaciones, empieza a entender que todo se rige a través del sentir. A mí me dicen una palabra y yo siento algo. Eso es una estúpida. Siento algo, pero porque lo sentí. O sea, mi estado emocional tiene que ver con el sentir. Y cuando vos lees algo, pasa lo mismo. No se necesita emitir sonido. La comunicación es programación. La palabra programación significa eso, gramática. Es una gramática que está delante. Si no aprendemos a escucharnos, no aprendemos a vaciarnos. No es solo escuchar lo que decimos, sino es escuchar lo que hay detrás de las palabras, lo que hay detrás de los símbolos, lo que hay detrás de esas casualidades, de esas sincronicidades, de esas imágenes que se nos presentan. Estar despiertos implica estar atentos. ¿Atentos a qué? A que todas nuestras preguntas están siendo contestadas a través de símbolos. Por eso los alquimistas usaban mucho los símbolos. Por eso en la antigüedad se usaban los símbolos. No van a encontrar en las grandes culturas con respecto a todo lo que es ocultismo, esotérico o grandes legados de sabiduría que no sean símbolos. Porque dentro de los símbolos está encerrado muchas más cosas de las que la mente puede describir con palabras. Un símbolo abre más que una palabra. Porque en un símbolo el que sigue a la palabra empieza a descubrir lo que hay detrás de un símbolo. El símbolo te habla más que una palabra. Por eso en la antigüedad se usaban tanto los símbolos como poder, los símbolos como protección. En todo lo que es hechicería se usan los símbolos, porque es en los símbolos donde hay una sabiduría que va más allá. Pero si yo no tengo el sentido de ese símbolo, no conecto con esa verdad, no conecto con ese poder, porque simplemente estoy poniendo el poder afuera. O sea, los símbolos funcionan para quien se fusiona con esos símbolos. La fórmula está en formular, por eso en los hechizos y en todas las cosas que tienen que ver con la magia, la palabra es la que hace despertar al objeto, despertar al símbolo. No porque uno le ponga el poder a la cosa. La cosa es la que tiene el poder, a quien sabe las palabras de eso. Por eso es tan importante aprender a escuchar, porque en la escucha uno descubre el lenguaje del universo, va más allá de su mente y aprende a entender lo que en las culturas más antiguas pusieron a través de sus legados, a través de sus escrituras, a través de sus experimentos, la puerta de entrada a quien realmente atravesó esos límites mentales. Porque alguien con un paradigma armado, una mente limitada, no puede mirar más allá. Simplemente ve una mariposa, ve una libélula y no ve más allá de eso. Cuando aprendemos a ver más allá de eso, empezamos a entender que ocurre algo, que es ese puente que une a la tierra y el cielo. Espero que te haya gustado este video, que empieces a preguntarte, ¿esto será una señal? Y que empieces a escuchar. Si te escuchás, vas a darte cuenta que algo ocurre en tu universo, en donde empezamos a materializar cosas que están en nuestro interior. Pero siempre que estemos atentos, vamos a ver esas sincronicidades constantemente. Mientras tanto pasan de largo,
porque no hay un observador observando, que hay algo ahí, que es un llamado a que vayas más allá de tu mente. Espero que este video te sirva, te guste y que aprendas a preguntarte, ¿para qué me pasa lo que me pasa? Te mando un beso enorme y recordá, detrás del problema hay una invitación, un llamado a que vayas más allá de tu mente.